buenas tardes. En nombre de Victus queremos darle la bienvenida a todos los que nos acompañan y queremos hacer un especial agradecimiento a la Universidad Católica de Guayaquil por apoyarnos en esta convocatoria hacia los profesionales del Ecuador. Durante la noche de hoy nos estará disertando la doctora Marisa Canicova. La doctora es licenciada en nutrición, jefa del Servicio de Internación del Departamento de Alimentación. Es directora de la especialidad de nutrición clínica de la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado como directora del área de nutrición de FELAMPE, la Federación Latinoamericana de Nutrición Clínica. Es integrante de la comisión directiva de la Asociación de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición Clínica, SLAM. En este momento es integrante del equipo multidisciplinario de páncreas del Hospital Posada, coordinadora del grupo de nutrición del Club Argentino de Páncreas y es integrante del Consenso Argentino de Insuficiencia Pancreática Exocrina. Durante la noche de hoy nos va a hablar sobre el abordaje nutricional del paciente con cáncer, de la teoría a la práctica, y nos va a enriquecer con la presentación de un caso clínico. Doctora Marisa, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos durante la noche de hoy. Mayoli, muchas gracias. Gracias a Victus por la invitación y también agradecerles a ustedes por participar de esta clase. Los objetivos de la presentación de hoy van a ser describir cuáles son los conceptos básicos del abordaje nutricional en el paciente oncológico, principalmente el tracto gastrointestinal. Quizás yo me voy a dedicar un poquito más a lo que es el cáncer de páncreas y también ver las actuaciones multidisciplinarias donde el tratamiento nutricional juega un papel relevante. Por otro lado, analizar la importancia del proceso de atención nutricional que establecen las diferentes guías de práctica clínica en el cuidado integral del paciente con cáncer. Y para finalizar, vamos a desarrollar un caso clínico. Este es el hospital donde yo trabajo, el Hospital Nacional Alejandro Posadas. Pertenece al Ministerio de Salud, dependiente de la Presidencia de la Nación. Tiene 22 hectáreas, está dividido en 7 pisos. Es bastante grande, tiene 83.000 metros cuadrados y atiende un área de influencia de 6 millones de habitantes. Tenemos tanto la parte de pediatría como de adulto. Y acá les muestro la nueva terapia intensiva. En este momento tenemos casi 50 camas de terapia que con el tema del COVID tuvimos que ampliarlas con la idea de mejorar la calidad de atención. Vamos a hablar un poco de lo que es el estado nutricional en los pacientes con cáncer. La frecuencia de malnutrición en estos, podemos decir que hay como lados opuestos de una misma moneda. Por un lado, si evaluamos a través del índice masa corporal, podemos ver en determinados cánceres que tienen una agresividad histológica mayor, como pueden ser el cáncer de mama o el de próstata, en el cual podemos ver sobrepeso y obesidad. Y del otro lado de la moneda, podemos ver otros tipos de cánceres, como pueden ser, por ejemplo, los que tienen que ver con el tracto gastrointestinal, el de pulmón, el de cabeza y cuello, que van a desarrollar un mayor riesgo de desnutrición. Y esta desnutrición puede ser entre un 20 y un 70%. Va a depender de la edad, va a depender del tipo de cáncer y de la etapa. Y es más prevalente en los adultos mayores. ¿Qué sucede entonces en los pacientes con cáncer? Sabemos por un lado que la inflamación sistémica va a estar asociada a una respuesta inmune innata del huésped y con la sintomatología. Entonces, en esta figura, en la primera, podemos observar que el tumor en sí mismo va a liberar factores inflamatorios y otros que van a afectar tanto al cerebro, a los músculos, al hígado y también a la grasa. Respecto al cerebro, lo que va a producir es una alteración de las señales que va a provocar anorexia. Por otro lado, a nivel de los músculos va a haber un desequilibrio anabólico-catabólico y esto va a producir un mayor desgaste, va a conducir a un desgaste muscular en donde va a disminuir la masa muscular, la disminución de la fuerza y también puede conducir a la fatiga. Por otro lado, en el hígado hay mayor riesgo de toxicidad, en el tratamiento de cáncer y alteración también de las proteínas de fase aguda. Y también en cuanto a la grasa, las citoquinas pueden estimular la lipólisis. Todo esto va a producir una alteración de las vías metabólicas, tanto de los hidratos de carbono, de las proteínas, como de los lípidos. Entonces podemos decir que la desnutrición puede conducir a una disfunción inmunológica y una mayor susceptibilidad a infecciones y también a enfermedades. También la salud pública ha pasado a un primer plano en el año pasado, como nunca antes en la historia, debido a que aparece la pandemia, que es el COVID, pero
ya nosotros estamos presenciando otro tipo de pandemia que es la malnutrición. Entonces, ¿vamos a hablar de malnutrición o de nutrición? ¿Es lo mismo? Bueno, no existe ningún consenso. El término malnutrición implícitamente hace referencia a cualquier tipo de trastorno nutricional. Es así que tanto los dos grupos de expertos de GLIM como de los miembros de ESPEN estuvieron casi en coincidencia en utilizar cada uno, por ejemplo, 6 de los 11 integrantes refirieron a utilizar más la malnutrición y 5 la desnutrición, y un 53% de los miembros de ESPEN decidieron que era mejor el término malnutrición y un 47% la desnutrición. Pero a lo largo de esta charla vamos a hacer referencia principalmente a lo que es la desnutrición. Ahora, hablando de este tema, y vemos en esta foto, eso es lo que a veces sucede y esperemos que no, que el nutricionista ordena hospitalizarla porque esa alimentación que dan aquí en el hospital en 5 días va a bajar como unos 80 kilos. Esperemos que esto no suceda porque el estado nutricional se compromete progresivamente, tanto en la admisión hospitalaria, en la estadía y también en el posalta. En cuanto a la admisión hospitalaria, 30-50% de los pacientes están desnutridos al ingreso. En la estadía hospitalaria, muchos pacientes con estado nutricional normal antes del ingreso experimentan una disminución durante la hospitalización, los ayunos, la suspensión de las cirugías, muchas veces el inicio tardío de la alimentación adecuada. Esto va a conllevar a una disminución y una alteración de la ingesta. Y en el posalta tenemos que considerar que también la pérdida de peso y la de pérdida de masa muscular aumentan el riesgo de reingresos hospitalarios. Entonces la malnutrición es causada por múltiples factores de riesgo que van a jugar un rol muchas veces superpuesto. Por un lado, la enfermedad y la inflamación, la falta de conocimiento médico, la discapacidad cognitiva, las múltiples comorbilidades, los cambios psicológicos, la polifarmacia, la discapacidad física, la inadecuada ingesta de líquidos y alimentos y el estado socioeconómico son todos factores que van a llevar a una evolución tórpida del paciente. En color rosado marqué las que quizás vamos a desarrollar a lo largo de nuestra clase. Y lo importante es desarrollar también la gastronomía clínica como alternativa para mejorar la nutrición hospitalaria. Esto es en nuestro hospital, así servimos nosotros las bandejas de las comidas. Muchas veces la presentación tiene mucho que ver a la hora de realizar la ingesta, y también tiene mucho que ver la nomenclatura también de las dietas hospitalarias. Entonces, nosotros también en nuestra institución lo que hacemos es valorar la calidad a través de indicadores, y desarrollamos el año pasado y validamos una encuesta de satisfacción del servicio de alimentación con la idea de evaluar la satisfacción global respecto al servicio de gastronomía que tenemos en nuestra institución y ver qué es lo que tenemos que modificar con la idea de que el paciente reciba una adecuada alimentación. Ahora, si vamos a los datos de Argentina, ¿qué sabemos respecto a la prevalencia de desnutrición asociada a enfermedades en los pacientes hospitalizados? Es así que a través de la evaluación global subjetiva en el año 99, a través de la NEP, desarrollamos un trabajo el cual valoramos diferentes categorías, y observen que después en el 2014 volvimos a repetir el mismo trabajo pensando que en estos 15 años habíamos mejorado y mucho, y lamentablemente si sumamos las categorías tanto B como C, podemos observar que el porcentaje de desnutrición asociado a enfermedades realmente no ha cambiado. Es decir, que tenemos que seguir trabajando con la idea de mejorar nuestra atención. Ahora, ¿cuáles son los datos en Latinoamérica? Bueno, aproximadamente un 40-60% de los pacientes que ingresan a hospitales, es decir, de cada 2 pacientes que ingresan a una institución, uno ya tiene una alteración de su estado nutricional. Este es el trabajo en OLA, que se hizo casi en 8.000 pacientes en el año 2016, y la desnutrición fue del 45%. Este es otro trabajo de Isabel Correia, de Mario Pervan y de Dan Weisberg, que se hizo también en muchos países de Latinoamérica, y el porcentaje aproximadamente está entre 40 y 60%. A su vez, también surgen diferentes criterios de diagnóstico y consenso. Es así que en el 2012, tanto la Academia de Nutrición y Dietética y ASPEN mencionan y realizan recomendaciones en donde reflexionan sobre las características de identificación y documentación de la malnutrición,
Luego en el 2015 también ESPEN realiza el consenso y últimamente en el año 2019, recientemente, se hicieron o desarrollaron los criterios GLIM, el cual están tanto las sociedades de ASPEN, ESPEN, FELAMPE y PENSA, y estos criterios tienen que ver y mucho con el diagnóstico del estado nutricional. Entonces, ¿qué estamos haciendo por la desnutrición de nuestros pacientes a nivel internacional? Es así que se surgió la Declaratoria Internacional del Derecho de Nutrición en los Hospitales en el 2008, donde todos los presidentes de las sociedades de FELAMPE formaron parte, hicieron esa declaratoria, y luego, el 3 de mayo del 2019, se desarrolló la Declaración de Cartagena, donde participaron también los presidentes de todas las sociedades y donde informan la importancia que tiene la alimentación y el cuidado nutricional, que es un proceso. Es así que si queremos conocer cuál es el estado actual de la educación en nutrición y medicina, y donde consideramos que es muy importante ya desde el grado, la importancia que tiene que tener la nutrición. Entonces, presentamos el trabajo de ESPEN, en donde respondieron 22 de 85 universidades de medicina a las cuales se las convocó a participar y solamente participaron 22. Nosotros desde Argentina participaron 2 universidades nada más de todas las que tenemos. 12 países fueron representados. Un total de 1.530 alumnos estuvieron representados en esta encuesta, y observen la cantidad de horas que están dedicadas a la educación nutricional, nada más que 4 horas. Y las barreras autopercibidas para la implementación de estrategia de nutrición clínica fueron la falta de tiempo en la consulta, casi en un 90%, la falta de educación y formación en un 95%, y la falta de interés por parte de los pacientes en un 80%, como que el tema nutricional no tiene tanta importancia a la hora de la consulta con el médico. Ahora, ¿podemos mejorar la educación en el grado de medicina? Esto va a salir publicado ahora en JPEN, ya está aceptado. Queremos que en el próximo número va a estar, el cual son representantes de 13 países, 21 expertos, en los cuales se realizaron 130 competencias en 4 áreas temáticas, entre ellos conceptos básicos de nutrición, nutrición pública y prevención de nutrición en el ciclo de la vida, el estado nutricional de la enfermedad y la importancia de tener los conceptos como malnutrición, caquexia, sarcopenia o la malnutrición relacionada con la enfermedad, y también el proceso de cuidado nutricional a través de cada uno de los pasos que van a representar ese cuidado. Y en cuanto a cáncer, hicimos y valoramos los contenidos que sí consideramos que el médico tiene que saber, el médico de grado, en el cual se desarrollaron, por ejemplo, los mecanismos fisiopatológicos de la caquexia oncológica. Muchas veces no saben de este término, así como la sarcopenia, cuál es el impacto que tienen los diferentes tipos de neoplasia en el estado nutricional, y diferentes contenidos que consideramos que son muy importantes a la hora de impartir el grado de medicina y en el caso de nutrición. Por ejemplo, en el caso de Argentina, yo les dicto la clase a los alumnos de grado y se cursan nada más que durante 2 semanas. Entonces, ¿qué estamos haciendo por la desnutrición en Argentina? El año pasado se realizó un consenso intersocietario para la elaboración de una guía de prevención de tratamiento relacionado con el impacto de la desnutrición. Fue convocada por la Academia Nacional de Medicina, y yo representé el Club Argentino del Páncreas, en el cual desarrollamos todas las áreas, principalmente de cáncer de páncreas y pancreatitis crónica. Se está realizando la edición de este documento y creemos que a la brevedad va a estar publicado, y se va a elevar a las instituciones oficiales, a ministerios, para solicitar su incorporación a una normativa oficial. Por otro lado, también este importante documento liderado por Diana Cárdenas, en el cual imparten una posición sobre el cuidado nutricional que tiene que ver con y relacionado con la enfermedad, el cual desarrolla todo lo que tiene que ver y todo lo que está asociado con las patologías y con la malnutrición, entre ellos la anorexia, que disminuye también la ingesta de los alimentos. Esto va a hacer que reciba pocas calorías, pocas proteínas, y esto va a contribuir aún más a la malnutrición. Ahora, ¿qué pasa con los médicos, los pacientes y sus familias respecto a el cáncer relacionado con la malnutrición? Muchas veces pasan por alto o no tratan el riesgo nutricional relacionado con el cáncer. Un grupo de expertos enfatizó 3 pasos claves para actualizar la atención nutricional para las personas con cáncer. Entre ellos, evaluar a todos los pacientes con cáncer
para detectar el riesgo nutricional independientemente del índice de masa corporal y del historial del peso. Ampliar las prácticas de evaluación relacionadas con la nutrición para incluir medidas de anorexia, composición corporal, biomarcadores inflamatorios, la función física, el gasto energético en reposo. Y también utilizar intervenciones nutricionales multimodales con planes individualizados, incluida la atención centrada en el paciente, con la finalidad de aumentar la ingesta nutricional, disminuir la inflamación y el estrés hipermetabólico. Entonces, hay que conformar equipos multidisciplinarios. Las necesidades de los pacientes requieren de un enfoque multidisciplinario, en donde en cada etapa tiene que haber algún representante de una disciplina y en donde el oncólogo debe estar en el centro de todas las decisiones del tratamiento, por lo cual deben conformarse equipos multidisciplinarios. Para ello es importante también conocer diferentes términos. Es así como en el marco de la malnutrición y de la oncología vamos a mencionar no solamente la malnutrición o las enfermedades relacionadas con la malnutrición, sino también la caquexia, en el cual tenemos la precaquexia, la caquexia y la caquexia refractaria, y también la sarcopenia. Entonces, en cuanto a la malnutrición, va a estar basada en la pérdida de peso a niveles de albúmina y aquellos cortes que van a estar dependiendo de la edad del paciente. Por otro lado, la caquexia, en donde existe una pérdida de peso y de masa grasa que va a estar conducida principalmente por la inflamación. Y la sarcopenia, que en el cáncer puede ser primaria, que va a estar relacionada con el envejecimiento, o secundaria relacionada con la enfermedad propiamente dicha, o ambas. Y la pérdida de masa muscular y también de la función. Ahora, ¿qué importancia tiene el músculo? Bueno, la alteración nutricional tiene un impacto y un pronóstico, donde se va a alterar ese pronóstico en el paciente principalmente oncológico, en donde la pérdida de la masa muscular tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque el músculo es un tejido importante para el movimiento, para el equilibrio, para la postura, para la fuerza, pero además es un reservorio de aminoácidos y un sitio de producción de mioquinas o de citoquinas producidas por el músculo esquelético en respuesta a la actividad física. Observen en este cuadro cómo va aumentando el porcentaje de riesgo de mortalidad en la medida que aumenta el porcentaje de pérdida de masa muscular. Es decir, en una pérdida de masa muscular del 10%, aumenta ese riesgo de mortalidad, pero por una inmunidad alterada y un aumento de riesgo de infección, un 10%, pero un 30% si se va a observar debilidad, disminución de la cicatrización, adelgazamiento, un 50% en donde el paciente puede desarrollar úlceras por presión, ausencia de la cicatrización, no va a haber colágeno, no va a haber proteínas, no va a haber calorías como para poder lograr esa cicatrización de las heridas, y cuando hay una pérdida del 100% incrementa el riesgo de muerte generalmente por neumonía. Entonces, en la malnutrición en pacientes con cáncer tenemos diferentes términos. Por un lado, anorexia, precaquexia, caquexia y sarcopenia, en la cual la anorexia se asocia con la mala ingesta de alimentos, alteración del apetito, por lo que contábamos anteriormente, esa alteración a nivel del sistema nervioso central que va a producir esa anorexia, donde se va a llevar también y va a conducir a náuseas, diarreas o dolor, limitaciones físicas para la ingesta de alimentos, las úlceras en la boca, obstrucción a nivel gastrointestinal. La precaquexia, que lo ideal es actuar en la precaquexia y no llegar a una caquexia refractaria en donde la intervención nutricional ya va a ser mucho más difícil, pero sí podemos actuar ya desde la precaquexia, y en donde con la caquexia y la anorexia y la pérdida de peso se produce un cuadro muchas veces en donde se van a producir citoquinas inflamatorias que van a reducir aún más la ingesta de nutrientes y el aumento de las necesidades metabólicas. Y por otro lado, la sarcopenia, que se produce por la pérdida de masa magra, por la pérdida de la función muscular y que es una característica propiamente de la caquexia. Todos estos cambios perjudiciales son impulsados por citoquinas proinflamatorias y factores derivados de los tumores, que también vamos a ver que este paciente va a estar con mayor inflamación y también va a presentar fatiga. Entonces hay factores que impactan en la composición corporal en el contexto del peso. Entonces se pensaba que el anabolismo muscular no era plausible en pacientes con cáncer y que estos tenían un potencial anabólico a pesar de la inflamación sistémica, de la inactividad, de la edad avanzada y de la insulinoresistencia. Es así que la nutrición es un potente estímulo anabólico y donde hoy vamos a tratar de desarrollar este tema que es muy importante con la idea de mejorar
la atención de estos pacientes. Entonces, para eso debemos aplicar el proceso de atención nutricional. Este proceso que consta de 4 pasos. La evaluación, en cual la evaluación consta de 2 partes, un tamizaje para medir el riesgo y luego la evaluación propiamente dicha, el diagnóstico nutricional, la intervención, el monitoreo y la evaluación de los resultados. ¿Qué dicen las guías de práctica clínica? Este es un trabajo recientemente publicado, creo que salió publicado esta semana, en el cual del grupo de Carla Prado, en el cual menciona cada uno de las guías de práctica clínica y cuáles son las herramientas de tamizaje y de evaluación nutricional propuestas con la idea de realizar una evaluación nutricional. A ver, utilicen la herramienta que consideren ustedes que les resulte más práctica. Utilícenla, empleenla y aplíquenla y que esa herramienta esté, por supuesto, validada. Por otro lado, ESPEN en sus guías recientes de este año menciona que se puede llegar a utilizar el índice de masa corporal, pero principalmente lo que hay que ver son los cambios de peso y los cambios de la ingesta alimentaria, y que ese paciente en el cual detectan el riesgo tienen que pasar a una evaluación nutricional más completa. Este trabajo realizado por el grupo chino menciona todas las guías que hay sobre oncología y en donde menciona de 12 guías que 10 recomiendan la detección de riesgo nutricional, 4 aconsejan el índice de masa corporal, porcentaje de pérdida de peso y la ingesta como evaluación. Y recomiendan utilizar las herramientas tanto NRS 2002 más MST, MNA, SHORT o la evaluación global subjetiva generada por el paciente. En cuanto a la intervención nutricional, de las 12 guías, 8 recomiendan realizar inmunonutrición a través de glutamina, nucleótidos, arginina o también de los PUFA. Por otro lado, si seguimos pensando en la evaluación nutricional, recientemente salieron los criterios GLIN. Esta es una nueva propuesta de diagnóstico de desnutrición y que se han puesto de relevancia el papel que tiene el músculo. Por un lado, tiene los criterios fenotípicos y por otro lado, los etiológicos. Dentro de los fenotípicos tenemos el porcentaje de pérdida de peso, el índice de masa corporal y la reducción de la masa corporal. Por otro lado, los criterios etiológicos, en donde tienen que medir la reducción de la ingesta de alimentos, que esto muchas veces no se realiza y es un dato realmente muy importante, y también la inflamación. Entonces, lo que aconseja los criterios GLIN es realizar a través de la herramienta que ustedes consideren un tamizaje. Luego del tamizaje, el diagnóstico nutricional. El diagnóstico nosotros lo vamos a determinar teniendo un criterio fenotípico y un criterio etiológico y también determinar la severidad, que esa severidad fundamentalmente el que va a tener mucho hincapié y mucho protagonismo son los criterios fenotípicos en los cuales podemos establecer si esa malnutrición va a ser moderada o severa. Y también sabemos que en Latinoamérica hoy por hoy se están trabajando mucho con los criterios GLIN, pero todavía no están validados, sí en Europa. Y este trabajo propuesto por Serderholm propone utilizar los criterios GLIN en todo lo que sean las patologías pancreáticas. Por otro lado, realizar una evaluación nutricional más completa. Sabemos que un enfoque integral para el diagnóstico de los problemas nutricionales es muy importante utilizar diferentes herramientas. Dentro de esas herramientas tenemos la antropometría, la bioquímica, la historia clínica y la historia dietética. Y también debemos mencionar la importancia que tiene medir la composición corporal, la capacidad funcional y también la inflamación. Ahora, ¿el índice de masa corporal es un buen indicador del estado nutricional? Espero que me respondan que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos pacientes que pesan lo mismo y que miden lo mismo y que tienen el mismo índice de masa corporal, visiblemente podemos ver que no es lo mismo. Entonces, el índice de masa corporal, hoy por hoy, cuando yo veo un paciente que está como que digo, 2 o 3 días si no come no le va a pasar nada, tenemos que pensar que sí le puede pasar porque podemos observar en esta diapositiva de Carla Prado, en el cual si tenemos en cuenta a estos pacientes que tienen el mismo índice de masa corporal o lo podemos categorizar como normal, podemos observar que tienen sarcopenia o también una obesidad sarcopénica o una caquexia cancerosa en el cual ya prácticamente este paciente no tiene nada de masa muscular y puede llegar a tener un índice de masa corporal
que me puede determinar como que está eunutrido. Entonces, más allá del peso, tenemos que medir también la composición corporal. Por eso el índice de masa corporal no nos va a decir demasiado. Sí nos sirve para un inicio, pero luego tenemos que ver qué es lo que está pasando y medir la composición corporal. Entonces, en oncología, la tomografía axial computada se considera el método de referencia para medir composición corporal. Ya se realiza para el diagnóstico y seguimiento de sarcopenia. La imagen de la tomografía a nivel de la lumbar 3 es la que mejor correlaciona con la composición corporal total y es competencia de un profesional entrenado y existen varios software específicos para el análisis de las imágenes. Yo el que más conozco es el Slide-O-Matic, pero también existen otros software que permiten determinar composición corporal. Y la clave es quién es el que va a observar y medir esa composición corporal. Y creo que estamos avanzando mucho y las imágenes se están desarrollando y en un futuro las imágenes van a ser el gol estándar para medir y evaluar evaluación nutricional. Ahora, ¿existe una relación entre inflamación, desnutrición y proteínas viscerales? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la albúmina y hasta de la prealbúmina? Estas deben reconocerse como marcadores inflamatorios asociados a riesgo nutricional. Es así que no deben ser determinadas para evaluar la malnutrición o riesgo de malnutrición, sino que la albúmina tenemos que considerar y la prealbúmina lo que nos van a dar van a ser predictivas de morbo y mortalidad. No son componentes de las definiciones aceptadas actualmente para diagnosticar malnutrición. Nosotros en el consenso que hicimos de cáncer de páncreas, que salió publicado el año pasado, determinamos que la nutrición juega un papel importante en la prevención y en el tratamiento de cáncer de páncreas, que el resultado de la evaluación nutricional debe documentarse en la historia clínica del paciente para que el resto del equipo conozca qué es lo que está sucediendo y también la intervención nutricional. Y el manejo del paciente con cáncer de páncreas debe ser personalizado, individualizando las conductas y desde una mirada multidisciplinaria en todos los casos. Por otro lado, hay biomarcadores como herramientas para diagnóstico de la sarcopenia en la práctica clínica. Existen diferentes vías fisiopatológicas que contribuyen a la sarcopenia: la inflamación, la disbiosis, la disminución de la función física y el dismetabolismo. Entonces podemos evaluar a través de la proteína C reactiva, que nos va a medir la inflamación, así también como la disminución de interleuquina 8 o el aumento de la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Vamos a hablar un poquitito ahora, recién hablamos toda la importancia que tiene el conocimiento médico respecto a la nutrición, los porcentajes de prevalencia de nutrición tanto en Latinoamérica, y les conté algunos datos de Argentina, y también cómo debemos realizar la evaluación nutricional y qué nos dicen las guías de práctica clínica. Vamos a hablar ahora sobre intervención nutricional, tanto como brechas y oportunidades. Con la idea de promover un adecuado estado nutricional en pacientes con cáncer, es necesario un abordaje nutricional basado en evidencia científica y en recomendaciones prácticas. Por ello, la intervención nutricional debe formar parte de la atención integral de los pacientes. ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué sucede cuando un paciente está en ayuno? Que a veces están 1, 2 o 3 días en ayuno y no debemos permitir esto. Yo a veces cuento los días de ayuno como los médicos cuentan el día antibiótico 1 o 2, yo cuento los días de ayuno y esto es importante. ¿Por qué? Porque a partir del quinto día empieza a aumentar el catabolismo proteico y empieza a bajar la respuesta inmune. Entonces, debemos considerar la importancia de tratar de nutrir lo más precozmente posible al paciente para cubrir con los requerimientos. Entonces, la intervención nutricional, tenemos que en esta etapa las recomendaciones incluyen si hubo cambios en la dieta, si tenemos que realizar cambios, si la ingesta de una dieta rica en proteínas y rica en calorías, cambios en el estilo de vida, cómo aumentar la frecuencia de las comidas y el tamaño de las comidas con la idea de lograr nuestro objetivo nutricional. Y por supuesto el monitoreo, porque yo puedo hacer los cálculos y el paciente no recibir la ingesta, ya sea por vía oral, por vía enteral o por vía parenteral. Quizás por parenteral es más fácil y tanto por parenteral podemos controlarlo, pero por la vía enteral, si nosotros calculamos a veces que reciba 2 litros de volumen, muchas veces hay muchos motivos por los cuales no recibe de lo que nosotros indicamos, no recibe las calorías adecuadas ni tampoco las proteínas. Entonces,
¿Qué podemos hacer desde lo nutricional? La alimentación dijimos que es un potente estímulo anabólico y que produce un aumento postprandial de aminoácidos. Entonces, de este lado vamos a ver la importancia que tienen cada uno de los macro y los micronutrientes, así como las proteínas van a permitir, la calidad de proteínas que tenemos que indicar van a permitir preservar la masa muscular, los aminoácidos también que tenemos que dar, así a través de la leucina o la HMB o glutamina, también los fish oil y los EPA, que van a tener un efecto antiinflamatorio, las vitaminas y los minerales, las cuales primero tenemos que evaluar las deficiencias, y la intervención multimodal, en el cual no solamente tenemos que tener en cuenta la nutrición, sino también la actividad física. En cuanto a las calorías, por ejemplo, en los pacientes con cáncer de páncreas, nosotros desarrollamos, y en general todas las guías mencionan lo mismo, entre 25 a 30 calorías por kilo por día. Quizás en aquel paciente que esté con malnutrición ya severa, 30 a 40 calorías, pero tenemos que empezar con pocos y quizás nuestro objetivo son las 30 o 40. Proteínas 1,2 a 1,5, quizás podemos llegar a 2 gramos en el paciente con hipercatabolismo. Hidratos de carbono y grasas no existen restricción y sí una selección individualizada. Y con los micronutrientes, lo mismo que decíamos anteriormente, tratar siempre de no suplementar por sí, sino medir deficiencias nutricionales. Ahora, ¿cuándo iniciamos terapia nutricional? Según ESPEN, define el riesgo nutricional severo al menos de la presencia de alguno de los siguientes indicadores: pérdida de peso de 10 a 15% en 6 meses, un índice de masa corporal menor, 18,5, una valoración global subjetiva grado C, o un NRS 2002 mayor a 5, o una albúmina sérica menor de 3 gramos por decilitro, sin evidencia de disfunción renal o hepática. Entonces, ¿cuándo vamos a indicar la terapia nutricional? ¿Qué decisión vamos a tener nosotros? ¿Qué factor vamos a tener en cuenta? Pacientes malnutridos o en riesgo en el perioperatorio, pacientes normonutridos que no van a poder ingerir alimentos por 7 días o más, de acuerdo a la cirugía que tengan, en el cual tenemos que ya establecer con el equipo de cirugía esto, y hay que lograrlo y tratar de convencer a los cirujanos de la importancia de que el paciente tiene que ser valorado desde el diagnóstico en sí, desde el primer día, no 2 o 3 días antes de la cirugía. Pacientes con baja ingesta alimentaria que no alcancen cubrir el 50-75% de los requerimientos nutricionales por más de 7 días, y considerar la sonda nasoyeyunal o yeyunostomía durante la cirugía aquellos candidatos sometidos a una cirugía mayor, por ejemplo de páncreas o de tubo digestivo alto. Un periodo de 7 días puede ser razonable para mejorar la morbilidad posoperatoria, aunque haya que retrasar la cirugía. Y ahí nos tenemos que pelear con los cirujanos, no es fácil, pero sí ellos entienden la importancia de que un paciente llegue mejor nutrido a la cirugía. ¿Qué dicen las guías ASCO de la Sociedad de Oncología? La importancia de los consejos y la consejería nutricional en todo lo largo del tratamiento oncológico del paciente. Este es un trabajo importante, es una guía de manejo de 20 review y 13 trabajos controlados. Y por otro lado, este trabajo que me gustó muchísimo, que es de Carmen Gómez Candela, que creo que la conocen, que es de España, en el cual ella y su equipo mencionan un protocolo de fast track y de inmunomodulación en el preoperatorio. Menciona la importancia de la consulta a la cirugía, de la consulta anestésica y también la importancia de la consulta en la nutrición. Tratar ellos, según la herramienta que utilizan, establecer este semáforo, y de acuerdo a este semáforo es establecer los protocolos de atención de acuerdo al estado nutricional y qué es lo que tenemos que hacer. Si uno establece protocolos y algoritmos de trabajo, nos va a resultar mucho más fácil la atención de los pacientes. Entonces, por otro lado, sabemos que es importante actuar precozmente. Ahora, ¿qué pasa con la decisión de los líquidos claros versus alimentación sólida? ¿Es el final de los líquidos claros en el paciente con cirugía, o yo diría acá también en los pacientes hasta con pancreatitis? ¿Cuántas veces hemos dejado a los pacientes en ayunos por días? Luego va la cirugía y luego de la cirugía no nos animamos a darle, empezamos con líquidos. El ayuno que tuvo el paciente, en aquel que es una pancreatitis leve, lo dejamos sin comer un montón de días y no nos animamos a darle una dieta sólida. Hoy está demostrado que la dieta sólida es segura.
Y este es el trabajo de Wismay, en el cual dice que las dietas orales comparadas con las dietas líquidas, las dietas sólidas, en todo lo que sean cirugías gastrointestinales, mejoran todo lo que sea la mortalidad y las complicaciones postoperatorias. Esto menciona como que sería el final de las dietas claras, ojalá que así sea. Entonces, ¿qué sucede con la terapia nutricional? ¿Cuál es el objetivo? La terapia tanto oral, enteral o parenteral, y muchas veces podemos utilizar las tres tipos de vías con la idea de cubrir los requerimientos nutricionales. Durante 7 a 14 días antes de la cirugía va a mejorar los resultados postoperatorios en cuanto a la estadía hospitalaria y en cuanto a las complicaciones. ¿Cuándo vamos a pensar en una nutrición enteral? Cuando ese paciente no va a poder ingerir por vía oral o cuando no logremos cubrir el 50 o 70% de los requerimientos, y muchas veces podemos hacer alimentación nocturna con la enteral con la idea de cubrir las calorías, y durante el día que realice la alimentación sólida o cubrir con la terapia nutricional oral. Pero por otro lado, también el uso clínico de la inmunonutrición en cirugía. Para el paciente quirúrgico en general, la ESPEN recomienda la administración perioperatoria, que quizás no tanto no se hace, antes, por lo menos 2 semanas antes del preoperatorio, tratar de realizar una alimentación, ya sea oral o enteral, a través de fórmulas enriquecidas con inmunonutrientes. Y que el efecto sinérgico tanto de la arginina como los ácidos omega 3 y como los ribonucleótidos van a ser mucho mejor, y luego de la cirugía también mantenerlo por 5 a 10 días del postoperatorio. Este trabajo también de Carmen Gómez Candela, les recomiendo que lo lean, que está publicado ahora en Nutrición Hospitalaria de este año, en donde vuelve a hacer hincapié en el postoperatorio, la importancia de la cirugía, trabajar junto con el anestesista, que quizás esto del fast track, lo que nos está costando a nosotros en el hospital es convencer al anestesista que el paciente puede ingerir y no estar en ayuno tantas horas, en implementar el protocolo ERAS, y la importancia de la nutrición. Y establece en cada fase, así como preoperatoria como posoperatoria, todo el caminito que tienen que trabajar. Esto se los dejo, creo que es importante desarrollarlo cada uno de ustedes en sus instituciones, porque forma el modelo de atención que queremos lograr inclusive hasta cuando el paciente se va de alta. En cuanto al tratamiento de pacientes con cáncer y el tipo de intervención nutricional, como mencionábamos anteriormente, las guías ESPEN mencionan la terapia nutricional oral, y también podemos llegar a recurrir a algún tipo de fármaco con la idea de mejorar el apetito. Y por supuesto, la actividad física va a formar parte de la atención. Respecto al perioperatorio, también en esta guía Wismayer menciona dar inmunonutrición con fórmulas que contengan arginina y fish oil, y también tener en cuenta aquellos suplementos que tengan elevada cantidad de proteína por toda la importancia que contábamos anteriormente que tiene el músculo, y que la inmunonutrición debería considerarse en todos los pacientes, principalmente que tienen cirugías abdominales mayores, por lo menos por 7 días. Este trabajo menciona el uso clínico de la inmunonutrición versus una alimentación estándar en pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Y podemos observar que la inmunonutrición reduce las complicaciones infecciosas postoperatorias y acorta la estadía hospitalaria, pero no redujo la mortalidad por otras causas, pero sí podemos observar los efectos benéficos de la inmunonutrición comparado con la alimentación estándar. Una pregunta que se hace habitualmente y que se habla mucho: si la nutrición de los pacientes con cáncer, el ayuno, sería benéfico, ya que la alimentación como que va a aumentar, o que el tumor se alimenta si el paciente está mejor nutrido. Entonces, ¿qué pasaría con las aplicaciones clínicas del ayuno intermitente? Bueno, como que el ayuno puede llegar a proteger a los roedores de los efectos tóxicos de la quimioterapia, y que aumentaría la eficacia de otros quimioterapéuticos en algunas neoplasias malignas. Por un lado, la disminución de la glucosa durante el ayuno impone a un estrés adicional en las células tumorales. Entonces surge
el ayuno intermitente como una estrategia prometedora para mejorar la eficacia y la tolerabilidad de la quimioterapia en el cáncer. Habla un poco sobre el papel que tiene la autofagia en el cáncer, que es complejo, y su función va a depender del tipo de tumor y la etapa de progresión. Creo que se necesitan más trabajos clínicos, pero bueno, esto es un poco una revisión que hice yo sobre las aplicaciones clínicas del ayuno intermitente. También voy a hablar un poco, hablé mucho sobre lo que es el cáncer de páncreas, pues yo me dedico mucho a todo lo que sean las patologías pancreáticas, pero me interesó mucho este artículo que habla sobre la inmunonutrición perioperatoria en los pacientes que van a ser sometidos a una hepatectomía, donde pueden ver el tipo de inmunonutrición que han recibido tanto por vía enteral o parenteral y la tasa de infección de la herida no fue significativamente diferente entre el grupo de inmunonutrición oral y parenteral, pero sí podemos ver que la estadía hospitalaria fue menor en los que recibieron inmunonutrición, que no se vieron afectadas las tasas de mortalidad y que la inmunonutrición debe recomendarse como parte de apoyo nutricional en los pacientes que van a recibir una hepatectomía. Es decir, creo que esto hay que recibir muchos más trabajos, tenemos que leer mucho. Nosotros en nuestra institución estamos empezando a usar desde el año pasado la inmunonutrición en forma preoperatoria y luego posoperatoria también. Este es un trabajo que se hace en conjunto con los cirujanos y trabajando en equipo. Por eso, aunque la malnutrición se considera un factor limitante en los tratamientos oncológicos por los oncólogos como por los pacientes, las prácticas de atención nutricional todavía parecen en gran medida inapropiadas y en la práctica clínica actual el estado nutricional recibe poca atención. Una adecuada intervención nutricional va a representar un importante objetivo de apoyo en la oncología moderna. Se necesita conciencia de cómo el estado nutricional deteriorado o un alto riesgo de nutrición es un factor pronóstico importante para el posterior éxito o fracaso del tratamiento. Y el papel fundamental que juegan los nutricionistas, especialmente para aumentar la conciencia de los profesionales sanitarios sobre el problema y pensar en términos como nutrigenómica, microbiota, epigenética y nutrición de precisión. Estas son las conclusiones. Vamos, si quieren, vamos a pasar al caso clínico y al final dejamos, si quieren, todas las preguntas, porque es muy probable que muchas de las preguntas que ustedes tengan puedan ser ampliadas con el caso clínico. Este es un caso clínico real, es una paciente de sexo femenino, de 73 años, como antecedentes personales, hipertensa, dislipémica, no presentaba hábitos tóxicos, motivo de consulta prurito, ictericia, al examen físico hemodinámicamente estable, lúcida, afebril. Se le hace una resonancia que informa vía biliar dilatada, sin signos inflamatorios, con defectos de represión en su interior, en la región de clive, colédoco dilatado, 18 milímetros, sin defectos de relleno intraluminal, con amputación abrupta en su región distal, dilatación de vía biliar intrahepática y conducto pancreático dilatado. Se le hace un ATAC, la resonancia se hace el 27 de septiembre y el ATAC el 1 de octubre. La vía biliar distendida de paredes engrosadas, con contenido ligeramente denso, tiene una dilatación de las vías biliares y lo que llama la atención es un páncreas con una formulación sólida a nivel cefálico de 20 por 20 milímetros que amputa la vía biliar y es subjetivo de un proceso neoformativo. El 25 de octubre se interna en el hospital, ella la ven a unos cuantos kilómetros de acá de Buenos Aires. Por suerte la paciente fue atendida por un cirujano que rotó en nuestro hospital. Dentro de nuestro hospital tenemos un equipo de vía biliar y páncreas en el cual hay una nutricionista. El 25 de octubre se interna para hacer una CPRE, ingreso duodenal dificultoso por estenosis, una compresión extrínseca, tiene una papila de tamaño normal, ingreso a la vía biliar imposibilitado, por lo que finaliza el procedimiento. El 28 de octubre se le vuelve a hacer, la paciente estaba lúcida, no presentaba dolor, afebril, sin signos gastrointestinales y sin dolor. Y la paciente presenta prurito leve a moderado. Entonces se decide la cirugía y ahí es donde intervenimos nosotros. Esta paciente fue vista en otra institución,
por lo cual nosotros le hacemos la evaluación nutricional y el diagnóstico cuando ingresa al hospital. Hicimos la evaluación global subjetiva, teniendo en cuenta que la evaluación global subjetiva, nosotros como herramienta de tamizaje usamos MST para los pacientes en cuidados generales, y en terapia intensiva utilizamos NRC 2002. Pero en esta paciente directamente fuimos a la evaluación global subjetiva. Peso actual 56 kilos, índice de masa corporal 24,8, peso habitual 60 kilos y el porcentaje de pérdida de peso fue de 7. Observen acá ya este dato. Esta paciente, si yo me guío nada más que con el índice de masa corporal, nos da como que está bien, pero presenta una pérdida de peso del 7%. Leve disminución de la ingesta, hábitos alimentarios saludables, realmente realizaba una adecuada alimentación. En cuanto a la actividad diaria en el último mes, era normal. Respecto a enfermedades, presenta una patología oncológica, cirugía de alto riesgo, que por eso se va a decidir la cirugía y se interna, una albúmina de 4,5, presentó una leve disminución del apetito y a la exploración física pudimos observar tejido muscular y graso levemente disminuido, no presentaba edemas ni ascitis, no presentaba úlceras por presión ni tampoco manifestó registros febriles. ¿Cuál es el estado nutricional de la paciente? Acá las voy a hacer trabajar a ustedes. Primero, categoría A es nutrida, categoría B malnutrida moderada o categoría C, la 3, malnutrida grave. A ver, ¿qué contestan por el chat? Nos dan la respuesta B. B, coincide la B. ¿Todos B? Tenemos una persona que habla de la A. Sí. ¿Están viendo mi pantalla? Ahorita no vemos la compartida. Ahí está, algo pasó. A ver. A ver ahí. Ahora ¿Ahí la sí, ven ahora? ahora sí. Bien. ¿Alguien respondió la primera? Tenemos una No. sola respuesta con la A. Bien, a ver. ¿Y la mayoría respondió B B. o C? La mayoría respondió B. Bien. A ver, le voy a responder a la que seguramente puso como categoría. No podemos poner eunutrida porque presentó un porcentaje de pérdida de peso del 7%. Y ya manifestó la paciente, si volvemos atrás, acá tiene un índice de masa corporal, seguramente por esto respondió A, pero presenta un 7% de pérdida de peso y ya tiene una leve disminución de la ingesta. Y acá en la exploración física, la paciente ya presenta una disminución del tejido muscular y graso, por lo cual no la consideraríamos eunutrida, sino ya una paciente con una categoría B, malnutrición moderada. Luego le hacemos la evaluación funcional. Nosotros en el hospital tenemos el dinamómetro, el de Hammer. Siempre les sugiero que utilicen un dinamómetro que esté validado. Le hicimos las diferentes dinamometrías, 3 veces seguidas en el brazo derecho y 3 en el brazo izquierdo, y tomamos el promedio. Y nos da en el brazo derecho 15 kilos y en el izquierdo 15 kilos. Si nos regimos por lo que dicen el consenso de sarcopenia, para hombres es menos de 27 kilos y para mujeres menos de 16, por lo cual nos estaría dando bajo. Pero si observamos los datos que nos da el aparato, que muchas veces es importante y nosotros nos referimos mucho por lo que establece el fabricante, que en este caso es Hammer, podemos observar también que está por debajo, es decir, que tenemos ya una paciente con una alteración de la funcionalidad y de la pérdida de la masa muscular. Todo esto que vimos en la paciente es muy importante documentarlo en la historia clínica. Les recomiendo este documento que yo elaboré, está en internet, está en Google, ponen este nombre, documentación sobre información nutricional en la historia clínica, ponen mi apellido y lo pueden bajar, y es cómo documentar toda la información nutricional en la historia clínica, y siempre tienen que sellarlo y firmarlo y poner la fecha. Esto es un dato muy importante a considerar. Pasamos de la evaluación y el diagnóstico. Vamos a la intervención nutricional. Ya sabemos que nuestra paciente está moderadamente
desnutrida, es decir, que tenemos que actuar rápidamente. Vamos a calcular los requerimientos calóricos y proteicos. Vamos a trabajar otra vez. Respecto a las calorías, establecerían 1, 2 o 3. Y respecto a proteínas, establecerían 1, 2 o 3. A ver qué dicen. ¿Qué harían ustedes si tienen esta paciente? Nos están respondiendo 2, presumo que 2 en relación a las calorías. Correcto, 2 para calorías. Bien, Y tenemos a alguien que nos responde 2 para proteína. Tenemos bien, nos hablan de 3 en caloría y 2 en proteína. perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. A ver, vamos a establecer 25 a 30, por lo menos para un inicio, y 1,2 a 1,5 para proteínas. Si hacemos el cálculo, a esta paciente le corresponderían, tenemos que darle 1.680 calorías y 84 gramos de proteínas. Ese es el cálculo de nuestra intervención nutricional. Ahora, ¿por qué decidimos esas calorías y proteínas? Siempre tenemos que basarnos en la evidencia científica, lo que dicen las guías de práctica clínica. Y acá podemos observar, la mayoría de las guías establecen entre 25 a 30 calorías. Algunas establecen 30 a 35, pero en general las guías de SEOM, que son las españolas, o ESPEN, o las de oncología, aproximadamente coinciden 25 a 30. Y proteínas entre 1,5, 1, 1,5, 1,2, a ver, y hasta 2 gramos de proteínas también. Siempre es bueno, todo esto necesitamos la evidencia científica para justificar lo que estuvimos haciendo recientemente. Por supuesto, la alimentación en el ámbito hospitalario es muy importante, tenemos que tratar de ver cómo logramos cubrir estas calorías y también las recomendaciones antes de la cirugía. El mismo grupo que mencionaba anteriormente, de Carmen Gómez Candela, establecen realizar una alimentación saludable antes de la cirugía, con todos los grupos de alimentos. No fue el caso de esta paciente, porque nosotros ya nos llega casi prácticamente para la cirugía, pero en el caso de que ustedes puedan atender a esta paciente antes de la cirugía, comentarle qué alimentos puede sí consumir y por qué es importante, por toda la parte de las proteínas, la masa muscular, cuántas veces al día deben consumirlo. Estos son datos que sí tenemos que referenciar a nuestro paciente para que llegue con un adecuado estado nutricional a la cirugía. Bueno, se hace la cirugía el 4 de noviembre, vayan pensando las fechas, actuamos dentro de todo bastante rápido, se hizo un procedimiento sin complicaciones, bien tolerado, se realizó la conservación del píloro, se logra la resección de ganglios más el tumor que se envía a anatomía patológica y el diagnóstico de nuestra paciente fue un tumor neuroendocrino bien diferenciado, grado 1. Acá está todo, se le extirpó prácticamente por suerte todo. Fue una cirugía bastante exitosa. Entonces, preguntas, nuevamente, las voy a hacer trabajar. ¿Indicaría terapia nutricional a esta paciente? ¿Sí o no? Y en la 2, en caso de respuesta afirmativa, ¿qué tipo de terapia le van a indicar con todo lo que vimos en nuestra clase? ¿Oral, enteral o parenteral? A Sí, ver qué responden. nos responden sí, oral. Tenemos respuestas de sí, enteral. Bien. Y tenemos una respuesta de que no darían terapia nutricional, pero sí oral. Presumo que no lo consideran terapia Ok, bien, bien. Se pueden combinar también. A ver, vamos a ir viendo las respuestas. Voy a hacer otra pregunta más. ¿Indicarían una fórmula con inmunonutrientes? ¿Sí o no? Y en caso afirmativo, ¿lo harían antes de la cirugía, luego de la cirugía o tanto antes como luego de la cirugía? Nos comentan sí, terapia nutricional oral más enteral. Oh, Sí, bien, antes bien, de la cirugía. Sí, tanto antes como luego de la cirugía. bien. Perfecto. Bueno, vamos a responder todo esto. Son las preguntas que ustedes se hacen seguramente cuando tienen a su paciente. Ahora, vamos a las respuestas. ¿Qué nos dice la evidencia científica? ¿Cuándo indicar terapia nutricional? ¿Paciente malnutrido o en riesgo en el perioperatorio? Esta paciente cumplía con ese criterio. Paciente normonutrido que no va a poder consumir alimentos por más de 7 días. Muy probable que pase varios días sin comer.
pacientes con baja ingesta alimentaria que no logren cubrir el 50-75% de los requerimientos. Entonces, ahí vamos a decidir la terapia nutricional. Luego vemos qué tipo de terapia. Podemos hacer oral y enteral, pueden ser ambas, con la idea de lograr nuestro objetivo. O también, en el caso de esta paciente, considerar la sonda nasoyeyunal o la yeyunostomía, que por suerte el equipo de cirugía en nuestro hospital, los cirujanos ya los tenemos tan entrenados que cuando ya sabemos que esta paciente no va a comer por un tiempo, ya le colocan en la cirugía la sonda. ¿Por qué es importante la terapia nutricional oral y muchas veces no se utiliza? Observen este trabajo recientemente publicado de Aspen. Las guías recomiendan la terapia nutricional oral en pacientes quirúrgicos. Sin embargo, solamente el 2,4% de los pacientes quirúrgicos lo reciben y solo el 15% desnutridos reciben terapia nutricional oral en el postoperatorio. Entonces, considerar sí hablar con los cirujanos para hacer la terapia antes de la cirugía. ¿Qué pasó con la paciente? Bueno, antes de la cirugía nosotros le hicimos una dieta oral hipercalórica, hiperproteica, fraccionada, con inmunonutrición. Luego se sometió a la cirugía, se le colocó la sonda nasoyeyunal, comenzamos con una fórmula semielemental con 500 mililitros por día. Luego aumentamos rápidamente a 1 litro más la terapia nutricional oral e iniciamos con dieta líquida. Acá todavía no nos animamos a empezar directamente con la dieta sólida. Hoy, por suerte, cambiamos. Y ya pasamos directamente a la dieta blanda. Ahora vamos a las preguntas. Utilizamos un suplemento nutricional Enterex. Realmente nosotros lo estamos usando desde el año pasado en el hospital con muy buenos resultados, tanto por vía oral como vía enteral. Esta paciente lo tomó por vía oral. ¿Qué nos dicen las guías? Siempre nos tenemos que referenciar con nuestras guías. Sugieren la inmunonutrición, las guías de cáncer, y también la implementación de aceites omega 3. ¿Qué dicen las guías argentinas del cáncer de páncreas? Que las fórmulas enriquecidas con inmunonutrientes, principalmente si tienen arginina, aceite de pescado y nucleótidos, van a tener un efecto sinérgico, así que nuestras guías también lo establecen. ¿Y qué pasó con nuestra paciente? ¿Cómo evolucionó? Aumentó el aporte calórico desde su cirugía, observen cómo aumentó también su aporte, acá le costó un poquitito aumentar, luego bajó unos días y luego empezó a aumentar nuevamente el aporte proteico y la evolución del peso, que realmente recuperó su peso luego de la externación. Siempre se valora la ingesta. Para la valoración de la ingesta nosotros utilizamos la herramienta del Nutrition Day, en el cual la paciente consume el 80% de los requerimientos de acuerdo a los cálculos nutricionales a través de la vía oral. Se va de alta sin la terapia de nutrición enteral porque lograba cubrir el 80% a través de la vía oral. Y otra pregunta, y acá los voy a sorprender. ¿Tiene insuficiencia pancreática esta paciente? 1. La respuesta, muy probablemente sí. 2, probablemente sí si tiene síntomas de diarrea. 3, no lo sé. Nunca he tenido en cuenta la insuficiencia pancreática en esta paciente. ¿Y qué actitud tomarían? ¿Tratamiento enzimático? ¿Un tratamiento sustitutivo sin realizar ningún test diagnóstico? ¿Un test de función pancreático de la tasa fecal? ¿O no realizaría ningún test? ¿Cuál es la respuesta? Hasta ahora se manejan entre la 1 y la 2. Y ¿Ninguno respondió 3? en relación a la actitud, hablan de enzimas digestivas. Hay Ok. una persona que tenemos con 3, Bien, tratamiento no lo sé. Bien, enzimático. bien, me gusta cuando ponen no lo sé, porque bueno, son sinceros, eso está bien, porque no lo saben, quizás uno no lo sabe, pero a ver, la respuesta es, la actitud es probablemente sí, acepto también el punto 2, y vamos a ver lo que es la insuficiencia pancreática. Acá está el consenso del 2007 del europeo, pero nosotros tenemos el consenso nuestro de Argentina, en el cual establece que la IP es el estado de maldigestión de nutrientes causado por la insuficiente secreción de enzimas pancreáticas, su inadecuada activación, su degradación precoz o ineficiente interacción enzima-alimento, lo cual condiciona una malnutrición calórica proteica. Esta es una actualización de la insuficiencia pancreática que realicé, salió este mes en la revista colombiana de nutrición, y observen lo que pasa, miren
la cantidad de patologías donde puede haber insuficiencia pancreática, en etiologías pancreáticas propiamente dicha o extrapancreáticas. Este es otro tema. Pero observen en la cirugía pancreática, el 85 o 95% de los pacientes con una DPC van a tener insuficiencia pancreática. Ese paciente que va a tener dolor, que no va a recuperar sus parámetros nutricionales, entonces debemos dar terapia de reemplazo enzimático, que es con la idea de lograr la correcta digesto-absorción a través de las enzimas pancreáticas. Al principio comenzamos con 6 cápsulas por día, mucho asesoramiento nutricional, las tienen que consumir durante la ingesta y un plan de alimentación adecuado. Esto es lo que les damos cuando se van de alta. Establecemos diferentes menúes y estos son los números de cápsulas que tienen que consumir de acuerdo a la cantidad de grasa que consumen. Esto es algo que hicimos con la gente del departamento de comunicación de nuestro hospital y se los damos con la idea de que conozcan cuáles son los alimentos, cuántas enzimas tiene que consumir, porque si come esto y nada más que consumió 2 enzimas, es muy probablemente que tenga diarrea y dolor. Esto con la idea de mejorar la calidad y los parámetros nutricionales. También les entregamos un librito que se lo pueden descargar online, que es sobre el programa de atención nutricional. Es una guía para pacientes con cáncer y cuidadores, los puntos importantes, la importancia de las proteínas y un recetario de cómo poner en práctica la atención nutricional. Así que, para terminar, promover que la nutrición es una ciencia, no una opinión, que no hay que ir al doctor Google. Y bueno, muchas gracias y les dejo mi mail por si quieren alguno de los trabajos que presentamos hoy en la charla. Doctora Marisa, muchísimas gracias por tan excelente ponencia y sobre todo por enriquecernos con este caso clínico. Tenemos algunas preguntas ya para usted, además de palabras de agradecimiento, palabras de felicitaciones de las personas que nos están acompañando y que nos complace efectivamente pues poder ser vocero y eco de estas palabras para usted. Nos hablan en relación al potencial anabólico para revertir la caquexia o la sarcopenia. ¿En qué momento de la enfermedad y cuánto suele durar este potencial anabólico? Qué pregunta tan interesante. Ese artículo de la vía, ¿no? Que realmente me encantó, porque siempre pensamos que no vamos a poder ayudar a ese paciente. Yo creo que hay que trabajar en equipo, hay que trabajar de la mano del oncólogo, hay que trabajar con el cirujano, y que el paciente apenas es diagnosticado ya en la primera consulta, ya tienen que tener la consulta con el nutricionista. No tenemos que llegar a la caquexia, sí podemos intervenir en la precaquexia. Ya cuando la caquexia es refractaria ya no podemos intervenir, ya no podemos hacer una intervención nutricional. La importancia de la calidad de las proteínas, cómo las tiene que consumir a lo largo del día, ya sea por vía oral o por vía enteral o ambas. Entonces ahí sí tenemos ese efecto anabólico, porque este paciente va a estar inflamado. Entonces va a haber momentos que no va a poder recuperar tanto peso, pero sí quizás establecer que no siga perdiendo peso. En el paciente con cáncer de páncreas, a veces se dan enzimas pancreáticas también antes de la cirugía con la idea de recuperar parámetros nutricionales. En relación a los software que mencionó para poder interpretar la masa muscular en las TAC, ¿suelen ser software manejados o que puedan ser interpretados por la nutricionistas o solo estamos hablando del técnico radiólogo? Eh, Tienen que trabajar en conjunto. Por ejemplo, nosotros en el hospital se compró el aparato, el dinamómetro, el densitómetro con composición corporal, pero bueno, ahora tenemos que empezar a trabajar con el técnico para que empiece a ver y a observar esas imágenes que les mostraba anteriormente y el nutricionista también puede hacerlo. ¿M? Esos software en general hay que pagarlos, pero creo que se están estableciendo unos software que puedan llegar a ser gratuitos. Yo creo que las imágenes en los próximos 10 años es lo que va a cambiar todo esto. Porque si miramos hacia atrás, fíjense en estos años todo lo que hemos cambiado con esto. Entonces creo que vamos a avanzar y mucho con esto. La inmunonutrición preoperatoria, ¿en cuánto tiempo recomienda darla? Y aquí voy a aprovechar de unirla con otra pregunta que Sí. tenemos. Hablan de cuántos días antes, cuántos días después, combinado. A ver, vamos a decir la práctica, la teoría que dice 7 días. Yo creo que con 5 días, 3, ya estamos haciendo algo, porque a veces no nos dan los tiempos. Ese es el tema del
preoperatorio. Quizás nos es más fácil el post y en el pre nos cuesta mucho actuar. Nosotros tuvimos la suerte con esta paciente que vino, se internó y la tuvimos internada unos días antes de la cirugía, entonces aprovechamos ahí, pero no con todo se puede hacer. Y más ahora con la pandemia, nos cuesta un poquito más eso. Pero sí, definitivamente las guías dicen 7 días, 10 días, bueno, lo que podamos, pero hagamos inmunonutrición, porque sabemos que va a mejorar la estadía hospitalaria y también las complicaciones. Aquí hay una pregunta bien interesante y yo creo que cuando estamos ante el paciente suelen ser preguntas en las que eventualmente nos estamos enfrentando y nos hablan en relación a cuidados paliativos. Desde Sí. su punto de vista, ¿hasta cuándo Ujú. dar soporte nutricional? Buena pregunta. Hay que trabajar y mucho con cuidados paliativos y el mensaje que le tenemos que dar al paciente y la familia tiene que ser el mismo por parte de todo el grupo. Nos ha pasado a nosotros en el hospital que a lo mejor va el médico del clínico, le dice una cosa, va el oncólogo, le dice otra y va la nutricionista y le dice otra. Nos pasó una vez. A partir de ese ejemplo, yo siempre digo que los pacientes nos enseñan, a partir de ese momento nos reunimos todos y dijimos, discutamos todo en un Ateneo, nos reunimos o hablamos, pero démosle el mismo mensaje al paciente. Y la terapia nutricional, no el encarnizamiento con el paciente, ¿no? Cuando veamos que puede, vamos a lograr un beneficio. Cuando el paciente no puede decidir el familiar, pero el familiar muchas veces se va a guiar por lo que le decimos nosotros. Y sí cuando va a haber un beneficio. Nosotros hacemos un taller que se llama El que come no muere, ¿no? Que es el que paciente, el familiar cree que si su paciente come como que no se va a morir, bajo la vía que sea oral o enteral. Y muchas veces el paciente no quiere comer. El paciente se saca la sonda, el que decide es el paciente. Y si el paciente no puede decidir el familiar. Pero el familiar nosotros le tenemos que brindar la información para que pueda decidir. En relación al paciente oncológico en quimioterapia, Sí, específicamente nos preguntan estas dos vertientes, pacientes con leucemia que pueden recibir nutrición parenteral y que están recibiendo quimio, si existe alguna contraindicación en administrar simultáneamente lo que nos está comentando, o pacientes que reciben quimio y que a su vez pudiesen recibir inmunonutrición, que pudiese comentarnos. yo creo que se está, buena pregunta también, ¿no? Yo en el hospital nosotros no tenemos casos de parenteral con la quimioterapia. En realidad lo que hay que lograr es actuar antes, no mientras está recibiendo la quimioterapia, sino actuar en forma temprana. Y la otra pregunta dentro de la misma era los inmunonutrientes. Es Ujú. algo que se está empezando a utilizar ahora. Piensen que recién las guías están teniendo evidencia científica recién ahora. Quizás necesitamos más paper, más información, que se investigue mucho más para ver los beneficios y no. Hay algunas guías que dicen que es bueno el efecto de la inmunonutrición, pero que se necesitan más estudios. Esto creo que forma parte de eso, seguir investigando y seguir estudiando. ¿Qué pudiera comentarnos? Acá específicamente nos hablan de un paciente oncológico con COVID que llega a UCI con catabolismo severo estando en la Sí. segunda semana. ¿Qué cantidad de aporte proteico pudiera sugerir? Es terrible el hipermetabolismo que hay en el paciente con COVID. A veces las proteínas no logramos, yo creo que hay que tratar de llegar a 2 gramos, pero la reposición muchas veces es muy difícil porque pierde mucha masa muscular, es terrible. Ya el paciente crítico pierde en sí, el paciente con COVID mucho más. Entonces, tratar de incorporar las proteínas como se pueda por vía enteral. Hay fórmulas enterales inclusive que son hiperproteicas. Hoy presentamos el caso clínico de un paciente diabético que con las fórmulas para diabéticos no podíamos cubrir las proteínas. Bueno, tenemos fórmulas con mayor aporte de proteínas y si no, hasta módulos proteicos. ¿Qué evidencia o qué opinión tiene de suplementos vitamínicos como estimulantes del apetito para este tipo de pacientes? Sí, las guías lo recomiendan. Las guías lo recomiendan, las guías de ESPEN, tanto de oncología, las recomiendan, así que creo que son efectivas
y ayudan para dar ese impulso al paciente para tratar de comer cuando realmente no tienen ganas, tienen saciedad precoz, por eso la importancia de la terapia nutricional oral, muchas veces la terapia nutricional enteral, nocturna, que coma durante el día y durante la noche, que se alimente, principalmente los pacientes hospitalizados, donde le podés aportar 1.400 calorías y 60 gramos de proteínas. Entonces ya uno se garantiza ese aporte y siempre documentándolo en la historia clínica, que creo que eso es algo que muchas veces fallamos. Uno cuando va a leer no sabe con qué aporte calórico ni con qué fórmula está el paciente. Por eso el material que les dejé de cómo documentar en la historia clínica lo nutricional. Nos preguntan y presumo tiene relación con alguna de las fotos que mostró, en relación a qué tipo de envases y cómo hacen ustedes para indicar estas dietas dentro de su hospital. No entendí bien la pregunta. ¿Qué tipo de suplemento? ¿El suplemento, Como el se refieren a las dietas de vía oral, qué tipo de envases utilizan para servir los alimentos. En vienen en el esta envase, foto, vienen en el envase propio, y si no, si es en el caso de esta paciente, nosotros tenemos un lactario en el hospital, si es por vía oral o vía enteral, se produce en el lactario. Y ya viene en un frasco, que es el frasco de la alimentación enteral, para no tener contaminación. Porque en el caso de esta paciente, no estábamos en época de pandemia, porque fue una paciente del 2019, ella misma se lo preparaba. Hoy por hoy, con la pandemia, viene preparado desde el lactario, desde el área de producción de fórmulas lácteas, para tratar de evitar la contaminación. Y después los otros suplementos son los que vienen a rosca y que se pueden tomar y que lo van tomando a lo largo del día. en caso de colestasis y baja digestión, desnutrición, ¿recomendaría enzimas pancreáticas o digestivas? A ver, las enzimas pancreáticas, nosotros tenemos las de 20.000 y 25.000 unidades internacionales. Están conformadas por lipasa, el cálculo se hace a través de la lipasa. Cada frasquito digiere 13 gramos de grasa, digiere mucho más que las otras enzimas. Tiene microesferas y hay que consumirlas durante las comidas. Aquel paciente que tiene una sonda y que le cuesta tragar, pues las cápsulas son muy grandes, lo que hacemos es abrirlas y esas microcápsulas se pueden mezclar con jalea o con mermeladas de manzana y se pueden tragar mucho mejor. Y tenemos pacientes que tienen hasta 18 cápsulas. Los pacientes con cáncer de páncreas, nosotros ahí decíamos 6 cápsulas, pero tenemos pacientes que necesitan 18 cápsulas, con la idea de mejorar el dolor y los parámetros nutricionales. El tema que tenemos es el costo. Lo cubre la seguridad social, pero muchas veces tardan un mes en tenerlas. ¿Existe algún tamizaje o cribado validado o específico para el paciente con cáncer? Está el Nutri-Score, desarrollado por Lorena Rivas en España, en donde está basado en el MST y tiene mayor especificidad y sensibilidad, casi del 90%, e incluye el tipo de tumor y la localización. Es una herramienta que es específica para pacientes oncológicos. En relación a las enzimas, nos preguntan si efectivamente estas enzimas pancreáticas es necesario utilizarlas con la inmunonutrición. Sí, se pueden utilizar porque puede estar con inmunonutrición y puede... A ver, las enzimas se calculan en base a la cantidad de grasa que tiene cada fórmula o cada comida. Cada una de esas cápsulas digiere 13 gramos de grasa. Entonces, yo puse acá, por ejemplo, hay alimentos que no necesitan enzimas pancreáticas, pero si ese suplemento tiene grasa o esa alimentación enteral, respecto a la alimentación enteral, por ejemplo, vamos a utilizar una semi-elemental, porque no se pueden pasar sondas por la alimentación enteral. Por más que lo digan algunas guías, nosotros en nuestra guía argentina no permitimos que se pasen enzimas. Para eso tenemos una fórmula semi-elemental, en donde las grasas están de otra forma y es mejor. Si no tienen fórmula semi-elemental, pueden probar con una polimérica a muy baja dosis, pero no van a llegar si necesitan los 2 litros.
¿Qué recomienda en pacientes con mucositis y anorexia que no logran consumir la totalidad de la fórmula? Bueno, ahí hay trabajos con glutamina que mejora todo esto de la mucositis, el tipo de alimentación, por eso acá dentro de esta guía mencionamos el tema de la mucositis, las comidas frías, no las comidas ácidas. Dentro de esta guía, aquel que la necesita me manda un mail y se los mando, nosotros se los mandamos a cada uno de los pacientes, menciona sequedad de la boca, diarrea, mucositis, cuáles son los consejos que pueden tener a la idea a la hora de lograr los requerimientos nutricionales, que no se siga desnutriendo. Aquí hay una pregunta interesante y yo creo que es un tema que ha estado recientemente en los títulos. Sí. Cuando se habla de la dieta cetogénica en paciente con cáncer, ¿qué opinión tiene en relación a esta dieta Ujú. Es un específicamente? poco lo que hablábamos con, a ver si lo tengo por acá, la dieta del ayuno, ¿no? Del ayuno intermitente, lo quiero mencionar, no me quiero ir mucho más atrás, pero en donde la disminución de la glucosa sería benéfico para determinados tipos de cánceres. Bueno, no sé dónde está, pero pues tengo todo el caso clínico. Pero sí la disminución de la glucosa sería benéfica. Entonces, ese ayuno intermitente, que el ayuno intermitente es de 12 a 14 horas, y la dieta cetogénica también, en el cual no tenés hidratos de carbono. Entonces, esa disminución de esa glucosa durante ese ayuno va a imponer a un estrés adicional a esas células, ¿no? Tumorales. Entonces, creo que es todo un campo que creo que hay que seguir desarrollándolo y que, bueno, necesitamos más evidencia, evidencia grado A. Y ya para ir terminando, no porque se hayan acabado las preguntas, le dejan saludos específicamente de la carrera de nutrición de la Universidad Católica de Guayaquil, la doctora Gracias. Leticia Páez, muy agradecida por esta ponencia. Tenemos personas que les dejan saludos, la doctora Gilda Miranda, específicamente para Sí, del usted. Salvador. Y Gracias. así, pues tenemos muchas personas que de verdad agradecen esta presentación. Y para ir terminando en relación a Sí, las preguntas, desde Paraguay también nos están escribiendo para hacerle llegar cariños, gracias. y es una ventaja de esta virtualidad. Sí, Em, Nos hablan del uso de probiótico en quimioterapia. ¿Qué opinión puede darnos al respecto? no. Probióticos hoy por hoy, a ver, no durante la quimioterapia. Sabemos de la importancia de la microbiota, sabemos eh, la disbiosis que se produce y seguramente los probióticos van a colaborar. Pero como no hay evidencia todavía, no hablemos del paciente oncológico, en el resto de los pacientes, no hay evidencia porque hay diferentes tipos de probióticos, porque no se sabe qué cantidad de unidades formadoras necesitas, cuánto tiempo. Entonces, en paciente oncológico más todavía. Quizás no lo haría mientras está con la quimioterapia, y mucho menos si está neutropénico. Sí, después. Sí, porque bueno, va a restablecer la microbiota, va a mejorar esa respuesta, pero no durante la quimioterapia porque no tenemos evidencia científica. Y por último, tenemos la pregunta en relación a los casos de desnutrición severa. Sí, Entonces, el requerimiento calórico sería de 25 a 30 kilocalorías. a ver, en el paciente muy desnutrido hay que arrancar de a poco por el síndrome de realimentación. A ver, hay que ir de a poco, ir aumentando. El objetivo es 25 o 30 o en el muy desnutrido 30 a 35. Y las proteínas, 1,5 y a veces hasta 2 podemos llegar, pero tenemos que empezar de a poco. No, Y pero después ver cómo logramos ese objetivo y controlar, porque nosotros podemos hacer muchos cálculos, pero el paciente después no los consume. mm, así es. Una cosa es el papel en el cálculo y otra la práctica. Exactamente, exactamente. Así es. Le voy a pedir si puede dejar su última lámina donde tenía su información de Sí, contacto, porque tenemos personas que nos están solicitando cómo descargar las guías que ha mencionado de atención y de información para paciente, para que puedan escribirle, entiendo como ha dicho, a su correo electrónico y puedan enviarle la información.
No me queda más sino agradecerle realmente el espacio, el tiempo, entendiendo que para usted ya son casi las 8:30 de la noche y nos ha Sí, regalado parte de su tarde y de su tiempo fuera del hospital. Gracias a todos los que nos han acompañado durante la noche de hoy. Como le decía, le tenemos saludos desde Costa Rica, Paraguay, Chile, desde la Universidad de Chile. Realmente es un honor haber podido compartir con usted toda esta información y sobre todo, como digo, poder llegar a otros territorios de manera simultánea. De verdad que muchísimas gracias a usted y a sí. todos los que nos han acompañado. Gracias a ustedes, fue un placer enorme. Traté de brindarle todo lo práctico, darle consejos y actividades y los trabajos. Y bueno, mayoría agradecerte a ti y a Victus y un beso enorme. Y espero que les haya servido y si no, me escriben por mail. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.